fungicidas, de manejar las enfermedades en un PL, de hacer las recomendaciones. Y pues les quiero comentar este tema que es el manejo de enfermedades en agricultura protegida, el tomate en particular. A ver. Entonces nosotros lo que buscamos es esto, ¿verdad? Hortalizas sanas, limpias, vigorosas, y esto es lo que queremos, ¿verdad? Manejar cultivos con calidad de exportación, con calidad y cantidad. Entonces esto es lo que buscamos, pero desafortunadamente en el día a día pues estamos expuestos a problemas biológicos, ¿verdad? Enfermedades. Y entonces estas enfermedades, las enfermedades que nosotros vemos en los cultivos, pues vemos las enfermedades y nos toca a nosotros primero saber qué cosa es lo que nos está atacando al cultivo. Luego enseguida, ¿con qué voy a manejar esa enfermedad cuando yo ya sé que tengo una enfermedad? Hay cosas que yo no puedo controlar. Aquí vemos en la imagen, vemos que tenemos un patógeno, tenemos un hospedante, que el hospedante puede ser sensible o resistente, y las condiciones del ambiente que a veces nosotros no las podemos controlar. Estas condiciones de ambiente nosotros mismos vamos a favorecer alta humedad en el suelo y en el ambiente, y también vamos a favorecer el incremento de las temperaturas. En condiciones de agricultura protegida pues es factible manejar incluso un poco el ambiente, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca decidir cómo manejamos las enfermedades, y para eso pues es importante que les diga que una enfermedad puede ser causada por hongos, por bacterias, por virus o por fitoplasmas. Y entonces lo valioso de manejar las enfermedades es que no las vemos. Las enfermedades, no vemos una enfermedad, vemos un insecto, vemos una maleza, vemos un problema que tenemos, algo visible, pero una enfermedad no la podemos ver. ¿Alguien me puede decir qué es lo que vemos en una enfermedad? ¿En qué momento sabemos que tenemos una enfermedad? En el aspecto, cuando ya está el daño, cuando ya tiene síntomas. Exacto, cuando ya cosechamos nos damos cuenta que no rindió, ¿eh? Entonces nos damos cuenta, en ese caso, de forma tardía. De forma tardía nos damos cuenta que tenemos una enfermedad, pero no lo tenemos en etapas tempranas. Y en el caso de hortalizas sí podemos hacer un manejo en etapas tempranas. Entonces, miren, en particular las enfermedades que son causadas por hongos, que son la mayoría, tienen toda una etapa de desarrollo, ¿verdad? Y entonces aquí en esta parte que vemos aquí, nosotros le llamamos esporulación. Cuando ya vemos el síntoma, por aquí me decían, cuando ya vemos el daño, y les llamamos esporulación de forma coloquial, dependiendo de la enfermedad. Si es un tizón, está esporulando. Si es una semicilla, pues lo que vemos ahí son miles de conidióforos sobre la superficie. Y entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos una enfermedad aquí, y si se dan cuenta, la enfermedad empezó desde acá. La identificamos en su etapa final, y entonces cuando la identificamos en su etapa final, pues resulta que por eso los productos que usamos los ponemos cuesta arriba, porque hay varias etapas. Esto que vemos aquí es micelio, esto que vemos aquí es la espora que ya germinó y se va a meter. Pero todas las enfermedades empiezan desde aquí, miren, desde pequeños huevecitos, que les llamamos coloquialmente esporas, pero dependiendo del tipo de enfermedad, pueden ser zoosporas, pueden ser conidios, pueden ser ascosporas, dependiendo del tipo de enfermedad. Y esto pues solamente nos va a servir para diagnosticar. Eso no lo vamos a ver, nunca vamos a ver una espora. Sabemos que existen, pero no las vamos a ver. Esas esporas, así como ahorita todos estamos aquí en el ambiente, andan en el ambiente volando. Esas esporas caen, y por condiciones de humedad, de alta humedad y de temperaturas frescas,
inducimos a que germine. Y esas germinan y forman eso que se ve ahí como un palito, que es el tubo germinativo. Ese tubo germinativo va a buscar por dónde meterse, por un estoma, por una herida. Se va a meter y dentro de la planta van a formar estas estructuras que son hifas, que es el micelio. Ese micelio que va a colonizar toda la planta los va a invadir. Y entonces cuando ya nos ha invadido, entonces nos causa el daño y sale a la superficie, pero con una lesión. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos un daño. Y ahí empezamos nosotros a decir, ya tengo una enfermedad, ¿y ahora qué le aplico, va? Y entonces, si nosotros hablamos de enfermedades, pues nosotros vemos esto, nosotros empezamos a controlar una enfermedad a partir de los síntomas. Y entonces a partir de los síntomas nosotros empezamos a ver qué le aplico, ¿va? En el mejor de los casos, una parte que le llamamos nosotros foliar, que es la parte aérea, lo podemos ir manejando de forma asintomática. Nos aparecen esas manchitas color café y pensamos en qué enfermedad. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué enfermedad podemos distinguir aquí? Son anillos concéntricos de color café. Fulvia. Alternaria, acá más científico, alternaria, ¿verdad? Entonces una alternaria, y ahí nosotros decidimos que si tenemos alternaria, mi recomendación debe ser algo para alternaria, algo para controlar alternaria. Si yo veo que tengo daño en las inflorescencias, manchas cafezosas, coloraciones amarillentas, pues también puedo sospechar, pero ya ahí tengo varias alternativas. Puede ser botrytis, puede ser daño por altas temperaturas, puede ser por coletotricum. Entonces puede haber incluso alternaria. Esta alternaria que la tengo aquí en el follaje, si yo no la controlo, me va a aparecer aquí en las inflorescencias. Nomás lo único que va a cambiar es la coloración café más intensa. Y bueno, en los frutos, pues la botrytis ahí no le fallamos, ¿verdad? Pero estas enfermedades vienen desde las etapas vegetativas. Lo más complicado está con enfermedades de raíz y tallo. Una enfermedad que nos ataca raíz y tallo, ¿en qué momento vemos el síntoma? ¿Alguien que me ayude? Cuando el tallo está café. Cuando el tallo está café, aquí el señor me dice, después del trasplante. ¿Alguien más? Cuando se empieza a dormir la planta. Se ahorca el tallo cuando se empieza a dormir. Y después de que trasplantamos, ¿en cuánto tiempo se empieza a dormir la planta? Bueno, depende de qué patógeno nos esté causando el daño. Si el daño nos lo causa un hongo que se llama Pythium, que es parte del complejo de Dampinot, Pythium nos causa daño justamente en etapas tempranas. Pero si nuestra planta nos da síntomas cuando ya está en etapa de floración o en etapa de formación de frutos, que ya lleva como 45 días, ahí es donde la planta se empiezan a marchitar. Y entonces si se empiezan a marchitar, ya el señor ya me dijo por aquí fusario. Puede ser fusario, pero ¿cómo voy a distinguir que sea fusario o que sea rhizoctonia o que sea phytophthora? Entonces de ahí me va a tocar distinguir qué voy a tener, porque de eso va a depender qué voy a aplicar. No es lo mismo fusario que Pythium o Phytophthora, necesitan cosas diferentes para manejarse. Entonces vamos a ir diferenciando esos síntomas. Nomás acuérdense, si una planta se me va a morir en etapas tempranas, se me empieza a marchitar antes de los 20 días, el agente causal seguramente es Pythium. Pero si la planta se empieza a marchitar por ahí de los 45 días y la marchitez es homogénea, pues ahí ya cambia el patógeno, puede ser Phytophthora. Bueno, entonces, dos grandes grupos de enfermedades que tenemos que manejar: las enfermedades de suelo y las enfermedades foliares. Y vamos a empezar por las enfermedades de suelo. Y bueno, en UPL tenemos un montón de productos para controlar enfermedades, para todas las líneas de producto, pero ahorita no se agobien, se los voy a platicar
brevemente, pero no sin antes compartirles cómo se presenta cada una de las enfermedades. Y entonces, a grandes rasgos, hablamos de damping off en las plantas, pero ese damping off puede ser Pythium, puede ser Phytophthora, puede ser Fusarium o puede ser Rhizoctonia. Y adicional también podemos tener esclerotinia y esclerosio, que son dos enfermedades también que no les hacemos mucho caso, pero que también están presentes. Entonces, todos estos hongos nos forman el complejo de damping off, sobre todo Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora y Fusarium. Entonces, esos hongos nos causan ese damping off. Y lo que también deben saber, que para manejar nosotros las enfermedades debemos de saber de quién son parientes, ¿verdad? De quién son familiares, porque si no lo sabemos, andamos tirando tiros, ahora sí que a ciegas, ¿verdad? Y entonces solamente decirles que hay unos hongos que se clasifican como micetos, ahora se llaman ya estramenopilas, pero en estos hongos hay dos grandes órdenes y tres familias importantes. La familia Pithiaceae, donde tenemos dos géneros, Pythium y Phytophthora, y tenemos otra familia que es la familia Peronosporaceae, donde están todos los mildius. Aquí ustedes tienen cucurbitáceas, no en las solanáceas, pero en las cucurbitáceas tenemos Pseudoperonospora, en las cebollas que también tenemos por aquí cerca tenemos Peronospora, Bremia y Albugo. Entonces, todas estas enfermedades que pertenecen a estos grandes grupos, pues se controlan con productos muy parecidos, ¿verdad? Productos que son parecidos, específicos para ovicetos. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque los otros hongos que nos forman también el complejo del damping off están en este otro grupo de hongos, los deuteromicetos o llamados hongos imperfectos. Aquí tenemos, en este grupo de hongos, del lado derecho ustedes pueden ver que tenemos a Rhizoctonia y Sclerosium. Y aquí de este lado tenemos a Fusarium. Entonces, Fusarium más Rhizoctonia son parte del complejo de damping off. Entonces, si ven, tenemos hongos que son omicetos y hongos que son deuteromicetos, pero aquí también en este grupo tenemos enfermedades como botrytis, como alternaria y como Coletotrichum. Entonces, si ven, son los dos grandes grupos de enfermedades y se controlan. Bueno, hay otro que nos falta aquí que no se los pongo, que es el de las cenicillas, son los ascomicetos. Pero aquí esto nos sirve para identificar con qué controlamos estas enfermedades. Y entonces, yo tengo estos síntomas de damping off, ¿verdad? Y yo voy a ver que Pythium, el primer hongo que hablábamos hace un ratito, es un hongo que le gusta comer embriones. Se come los embriones que vienen en las semillas. Y entonces, al comerse los embriones, desde que yo coloco una semilla en una charola o en un almácigo, desde ese momento me empieza a atacar Pythium y me da chancecito hasta unos 20 días todavía después del trasplante. Salen las plantas pero ya tocadas, pero se me van a morir. Entonces, a mí, si una planta se me muere entre los 15 y 20 días después del trasplante, ténganlo por seguro que es Pythium. Pero si la planta se sigue desarrollando y sigue creciendo, pero por acá me mencionaban ese estrangulamiento, el estrangulamiento en la base del tallo, ahí es Phytophthora, es Phytophthora. ¿Cuál es la diferencia? Phytophthora nos da una marchitez homogénea. Hagan de cuenta que yo fuera una planta, yo me marchito así parejito de todos lados. El color de las hojas es como lo vemos allá, miren, solamente las plantas se duermen. Y con Fusarium no, Fusarium nos da una marchitez asimétrica. Y bueno, antes de pasar a Fusarium, Rhizoctonia. Rhizoctonia, ¿qué me va a producir? Me va a producir una marchitez también, una marchitez homogénea. De toda la planta se me va a marchitar. Pero la forma en que yo voy a saber si es Rhizoctonia es porque en la base y en las raíces voy a tener
corchosidades color rojo. Hagan de cuenta que me sale una costra color rojo, así como si fueran rayitas, unas rayitas como unas vetas, pero sobre todo van a estar en la raíz y en la base. Coloraciones rojizas es Rhizoctonia. Y Fusarium, su característica en cualquier cultivo es la marchitez asimétrica. La marchitez asimétrica es que se me seca medio foliolo, media hoja, media planta y va avanzando una muerte progresiva hasta provocar la marchitez general y luego la muerte de la planta, al final la va a matar. Pero quien diga que en etapas tempranas tiene Fusarium, es muy difícil que tengamos Fusarium, porque Fusarium es una enfermedad inteligente, se espera hasta que las plantas sean adultas para atacarnos. Y Pythium no, Pythium desde bebés nos las mata. Entonces, ¿qué nos causa esa marchitez asimétrica de Fusarium? El daño en una parte del cuello de la planta. El daño que yo les comentaba en Phytophthora es un estrangulamiento parejo del tallo, y aquí con Fusarium es una sola parte, por eso es que produce esas marchitez asimétrica. Y bueno, cuando nosotros estamos en estas etapas, vemos que las plantas empiezan a secar, ¿no? Y entonces, esto nos puede decir que aquí tenemos Fusarium, y efectivamente esto era Fusarium. Pero si ven ustedes a la altura del cultivo, ya es un cultivo que está en producción, y ahí las plantas es cuando tienen el mayor desgaste y es cuando manifiestan el síntoma. Entonces, dependiendo de los materiales, pues estos que son indeterminados, de todas maneras nos presentan ese síntoma por ahí de los 70 a 80 días. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos Fusarium. Pero Fusarium no hay tratamiento que sea retroactivo. Estas enfermedades, estas cuatro que les acabo de mostrar, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia y Fusarium, el tratamiento debe ser desde antes del trasplante. Cuando se preparan las charolas, desde ahí tenemos que aplicar alguna medida de control, porque la mayoría nos damos cuenta que aquí tenemos las enfermedades. Y en el caso de, por ejemplo, Fusarium en chiles, miren, vean también la marchitez asimétrica. La marchitez asimétrica, media hoja, y pues se va marchitando de forma gradual hasta matar las plantas. Miren ahí, vean el tamaño de los pimientos, ya son pimientos casi cercanos a cosecha, y ahí es donde la planta, por ese desgaste energético, se nos va. Y luego tenemos estas enfermedades que no son parte del complejo de Dampinos, pero que nos atacan las raíces, que a lo mejor ustedes los han visto y a veces no se dan cuenta. Coloraciones blanquecinas en los tallos y en la base de los tallos. Se marchitan las plantas, y si buscamos en los tallos, tenemos crecimiento de micelio en los tallos, que a veces es por alta humedad. Entonces, esa alta humedad, pues ya si nosotros hacemos un acercamiento, lo que vemos en la base son bolitas. A lo mejor no se alcanza a distinguir, pero miren, aquí alcanzamos a ver bolitas como si fueran huevecillos de color rojizo, blanquecino rojizo, y en algunos casos algunas bolitas negras. Estas que son rojizas es porque se trata de Sclerosium rolls, es otra enfermedad emparentada, y las que son negritas es esclerotinia, pero al final son enfermedades que nos van a atacar en el suelo. Y esas enfermedades que nosotros vemos, ese micelio blanco en los tallos, es esto, miren, es el micelio que crece en los tallos. Ese micelio después se compacta y se hace bolitas. Se hace bolitas, eso que vemos ahí como bolitas, es lo que se queda en el suelo. Y se queda en el suelo contaminando para los siguientes ciclos. Pero estas enfermedades son tan inteligentes y tan agresivas que después estas bolitas que están en el suelo germinan y vuelven a dar más micelio, y es una fase asexual. Entonces
forma micelio y después otra vez el micelio forma esclerocios, los esclerocios germinan y vuelven a formar micelios. Salvo que tengan la fase sexual, donde forman otras estructuras, como si fueran pequeños champiñoncitos. Y esto es lo que forman, miren, el micelio. Y pues lo que nosotros queremos es esto, ¿verdad? Y entonces, pues a lo mejor ya los asusté con todas estas enfermedades que les pegan, pero todas estas enfermedades están presentes. 1, 2, 3 o 4 o más, ¿verdad? Siempre están. Pero siempre están ahí, aunque estén en las charolas, ¿le aparece o no le aparece? ¿Sí? Pero aunque las desinfecte, ¿le aparecen o se reducen? Sí disminuyen. Y entonces, aquí es donde viene esta parte de la importancia de proteger las plántulas desde aquí. Porque ustedes no me dejarán mentir, los que han producido jitomate o chiles, el costo de la semilla. Entonces imagínense que aquí tengamos esto y tengamos un alto daño por muerte de plántulas, pues ahí se va la inversión, no nos deja llegar ni a la cosecha. Y entonces, pues, para no hacerles muy largo, yo les voy a presentar con qué la podemos controlar, con productos de UPL, ¿verdad? Pero ustedes pueden tomar su mejor decisión. Dentro de los productos UPL que tenemos para manejar las enfermedades vasculares, exclusivamente Pythium y Phytophthora, tenemos productos como Radma, que es isofamida, Pixton, el Startal, que es metalaxil, Terrazole, que es un metridiazol, y Dipróspero. Entonces, ustedes pueden decir, pues para esto de la competencia puedes coger, ¿verdad? Puedes coger un Tocat, puedes coger un Ridomil, pero tienen que tener mucho cuidado porque la selección de productos también es importante. ¿Cuál es la ventaja de estos productos UPL tenemos sobre el resto de los competidores? Es la selectividad. La selectividad está enfocada en que estos productos los podemos aplicar desde las charolas y después del trasplante. Entonces, un Radman, que es una isofamida. ¿Alguien ha usado este producto? ¿O ha oído hablar de él? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un Radman? Previo, ¿qué es pisto? Pues, un Radman más o menos para que... ¿Cuánto? Sí, 905, pero un Radman, que es la isofamida, vale 5,000. Vale 5,000 el litro. Pero para aplicarlo al suelo, usamos medio litro, la mitad. Pero ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un Ridomil 4E? Igual, arriba de 5,000. ¿Cuánto? 5,200, pero de Ridomil, pues la recomendación es como de 1 litro, litro y medio. Entonces, el costo de controlar estas enfermedades anda entre los 15 y 20 mil pesos, o sea, es un costo que es alto. Pero si no se hace esta inversión, pues corremos el riesgo de que no tengamos producción. Entonces, una de las grandes ventajas de estos activos, de Radman, de Pixton, de Dipróspero, es su selectividad, que los podemos aplicar en etapas tempranas. Y entonces, para controlar la mitad del complejo de Dampinov, aquí solamente Pythium y Phytophthora. Y nos falta Rhizoctonia y Fusarium, ¿no? Entonces, Rhizoctonia y Fusarium lo controlamos con estos productos, miren. Vigol, una estrobilurina, Floxastrobin, Sanser, un metiltiofanato que es más pospatente, y un producto como Terraguard, el Flumisole, específico para Fusarium. ¿Qué es lo que usan que normalmente cuando la gente tiene Fusarium? Cuando alguien tiene Fusarium, ¿qué usa usted? El Vigol. ¿Alguien qué otros productos usan para...? Hay uno que es muy usado. Ridomil. ¿Ridomil será lo más recomendable para Fusarium? No. Ridomil no, porque acuérdense que metalaxil es específico para Pythium y Phytophthora. Y para Fusarium hay productos específicos como los benzimidazoles, como el metiltiofanato
pero el más usado es el tiabendazol. Es lo que cuando la gente detecta como la imagen de la planta grandota con Fusarium, ahí se sueltan a aplicar tiabendazol, medio litro a la base, pero ya ahí el daño ya es irreversible, la planta se va a morir. Lo único que se está haciendo es pues, prácticamente detener el daño, pero ya no tiene mayor efecto. Entonces, para Fusarium normalmente la gente piensa en un benzimidazol, en un tiabendazol, que es lo que más se usa. Nosotros tenemos como recomendación el metiltiofanato y terraguar, el triflumisole, que es un pariente de los triazoles para controlar Fusarium. Y bueno, otros productos como carbendazim, que es claro nuestra marca, también para enfermedades de suelo, ¿eh? Entonces, productos que son para completar el complejo de Dampinov. Con los anteriores, con estos, Pythium y Phytophthora, Rhizoctonia, con Vigol, con Terraguar, con eso controlamos Fusarium. Y un esquema básico para controlar las enfermedades vasculares es un esquema de 3 tiempos. Podemos aplicar desde el semillero a dosis bajitas, no usamos las mismas dosis. Medio mililitro de Vigol, medio mililitro de Radma por cada litro de agua y lo aplicamos sobre las plántulas y luego lo lavamos como si fuera un riego. Entonces aquí estamos usando una dosis bien bajita, dosis cosméticas, medio mililitro de cada uno. Y después, al momento del trasplante, pues nosotros podemos venir con los mismos productos, pero ya a medio litro de cada uno, medio litro de Radman, medio litro de Vigol. Y si se dan cuenta, Startal es metalaxil. El metalaxil es un producto que les da un llegue a las plantas, entonces tenemos que cuidar la selectividad, después lo tenemos que poner 15 o 20 días después. Entonces, esa es la recomendación, porque mucha gente lo que hace es sumergen las charolas o las riegan y lo que le hacen es se queman las nervaduras, los bordes de la planta, pero es por ese efecto del metalaxil. Entonces, normalmente el esquema básico es aplicar en las charolas al trasplante y 30 días después, y con eso podemos sacar las plantas hasta los 80-90 días. Ya de ahí ya es muy difícil que ahí nos ataquen las enfermedades, ya por las senescencias empiezan a ver afectadas, pero no por las enfermedades vasculares. En Chile es el mismo esquema. Chile es más agresivo a Phytophthora capsicum. Entonces, hasta aquí solamente la parte del manejo de las enfermedades de raíz y de tallo, que como les decía, lo importante de estas enfermedades, de manejarlas, es que tenemos que tener un concepto de la prevención. Si yo ya sé qué es lo que se presenta, se me va a presentar, porque las enfermedades están en el suelo y están en el aire, entonces yo puedo sospechar que si planto un cultivo cualquiera, voy a tener Fusarium, voy a tener Pythium, voy a tener Phytophthora, voy a tener Rhizoctonia. Y de pilón pues me va a aparecer Sclerotinia, Sclerosium, y en algunos otros casos, en cucurbitáceas hasta Didymela, ¿no? Entonces, esto es lo que puedo yo tener. En el caso de las enfermedades foliares, pues ahí como me van apareciendo, yo voy haciendo el manejo. Y entonces, foliar, ¿qué me puede aparecer? ¿Esto qué es? Por allá. Phytophthora, el tizón tardío, ¿eh? Entonces, Phytophthora es una enfermedad que no se controla con una sola aplicación, se controla con muchas aplicaciones, y entonces cuando son muchas aplicaciones, pues requerimos un programa de control, y entonces lo que tenemos que ponernos abusados es en qué momento me aparece el tizón. El tizón, para que me aparezca, ¿qué necesita? Humedad. Humedad. ¿Y qué temperatura? Aproximadamente. Falta de ventilación, temperaturas frescas. Y como ahorita que ya las temperaturas están empezando a ponerse frescas, y si le metemos humedad, pues estamos haciendo condiciones
para la aparición de tizón. Y entonces, para tizón, pues nuestra oferta es más amplia, ¿verdad? ¿Qué podemos aplicar? El mismo Radman, que es un producto muy versátil, puede ir al suelo, puede ir al follaje, pero si lo aplicamos al follaje, a 250 mililitros, un cuartito, lo